Buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el último autor del curso. Me refiero a Friedrich Nietzsche. Así que sin más paso a presentar el PPT que nos va a ir introduciendo en este autor. Entonces tenemos Friedrich Nietzsche, crítica de la ilustración, ¿no? En la ilustración, y eso ya lo hemos visto nosotros con Kant, se le da peso a la razón, ¿no? Se concibe al hombre como el artífice de su porvenir, ¿no? Y este creo que es un punto interesante e importante a tener en cuenta. Nietzsche critica mucho esta visión del hombre como una entidad central, ¿no? Que le da sentido, razón, propósito a su vida, ¿no? Como especie, ¿no? Sin embargo, la noción de destino aún era importante en la ilustración y precisamente el hombre tenía que enfrentar el destino, ¿no? Asumir el destino en la ilustración. Entonces, por ejemplo, tenemos a comienzos del siglo XIX, finales del siglo XVIII, por un lado el idealismo y por otro lado el romanticismo alemán, ¿no? Ambos vuelven su mirada hacia la Grecia clásica. Aquí resalta un pensador como Hegel, ¿no? Que busca el rescate de la tragedia y la filosofía como un saber real, ¿no? Entonces, el hombre enfrentado a su destino, también es el enfrentado a sus demonios, digamos, ¿no? Esto lo pinta, por ejemplo, y lo retrata muy bien Goya, pero finalmente el siglo XIX se decanta por una mirada auspiciosa en relación al lugar del hombre, ¿no? El hombre tiene que buscar cuál es el lugar que le corresponde, ¿no? Entonces ya no hay una mirada de creador, criatura, ¿no? El hombre hacia un Dios generoso, ¿no? Sino más bien es el hombre enfrentado ante su destino, ante el mundo, ante lo que él tiene que lograr. Entonces, se puede a pensar, hay una mirada bastante grandilocuente, ¿no? Con una expectativa muy grande en relación a la capacidad humana, ¿no? Y esto obviamente va a ir decantando históricamente y culturalmente en modelos monárquicos, de expansión global, ¿no? Entonces tiene un sustento precisamente en la idea de este hombre enfrentado a su destino, ¿no? Entonces, para que se vaya constituyendo esto, se ha requerido, ¿no? La noción de subjetividad, ¿no? Obviamente la subjetividad tiene como punto de referencia a Descartes, pero la subjetividad de Hegel sitúa al sujeto en un marco histórico, ¿no? En un proceso de devenir, de flujo, de desarrollo, de progreso, en la que el ser humano juega un rol muy importante. No es una entidad pasiva, sino que es una entidad que crea cambios, genera cambios, produce nuevos tiempos, ¿no? Entonces, para Hegel el espíritu es histórico, eso quiere decir que en cada momento histórico se han ido sintetizando una serie de elementos culturales, sociales, políticos, para que haya una idea de progreso, ¿no? El término que utiliza Hegel es de Aufgebung, ¿no? Una superación que se ha ido creando en relación a la noción de civilización, de humanidad. Entonces, Hegel cree que el hombre de su tiempo está preparado para la sorgue, para la tarea, ¿no? Para la responsabilidad que le corresponde de hacerse de este tiempo, ¿no? De este nuevo tiempo que reclama y demanda la capacidad de, como vuelvo a repetir, responder ante la tarea que es, ya no es simplemente un momento más de la historia, sino la síntesis, el final de la historia. O sea, cómo ha ido deviniendo el tiempo, cómo el tiempo ha ido transformándose, o sea, la especie humana, diríamos nosotros, evolucionando, progresando, pero ahora hacia un telos, hacia un fin, y este fin sería el que propiamente ha escrito la historia, ¿no? Entonces, el concepto que utiliza Hegel para este input, este movimiento que mueve la historia y a la humanidad, obviamente, es el Geist, es el espíritu, ¿no? Entonces, el espíritu, que obviamente tiene alguna vinculación con la noción de Dios, ¿no? Pero que le da al hombre un rol protagónico, ¿no? Es un espíritu que empuja al hombre a que el hombre como especie, ¿no?
y obviamente también en entidades particulares, en individuos en particular, ¿no? Hegel admira mucho, por ejemplo, la figura de Napoleón, ¿no? Y cree que precisamente en figuras como la de Napoleón se representa el espíritu, ¿no? El espíritu se condensa en estos hombres que mueven, que transforman la historia, que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, Hegel es un autor que va dándole peso a esta idea de un progreso, ¿no? De un progreso hacia un sentido último, final. Cito dos ideas de Hegel, ¿no? Una de la fenomenología del espíritu y la otra de la ciencia de la lógica. El espíritu que se sabe desarrollado así como espíritu es la ciencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la ciencia acá no es simplemente conocimiento, ¿no? Sino es este espíritu que guía, que da forma, que moldea, ¿no? Todo lo que tiene que acontecer. Cito nuevamente a Hegel: si digno de nota es que un pueblo le llegue a ser inservible, por ejemplo, la ciencia de su derecho político, así como sus convicciones, sus costumbres y virtudes éticas, al menos igual de digno de nota es que un pueblo pierda su metafísica, que el espíritu que se ocupaba con su propia esencia pura no tenga ya ninguna existencia efectiva en el mismo. La ciencia de la lógica, el prólogo. Entonces, si vamos viendo, hay una visión de cambio, de transformación, ¿no? En que se va constituyendo cada vez más una visión más concreta del espíritu y que eso habida cuenta se va concretando en los cambios sociales, culturales, políticos que se van generando durante finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, ¿no? Un autor que va a estar inspirado por Hegel, pero que va a ser crítico a Hegel porque se va a preguntar acerca de el sujeto, el individuo, ¿no? Porque en esta visión del Geist, del espíritu, claro, hay un sujeto, pero finalmente ese sujeto se ve envuelto en todo este progreso, desarrollo, crecimiento, constitución del espíritu. Pero el yo, el self, la persona, el individuo concreto, de a pie, muchas veces se puede ver, como digo, anulado o sobrepasado por esta fuerza del espíritu, ¿no? Entonces, un autor influido sin duda por Hegel, pero que siente que tiene que haber una tensión permanente entre la comunidad y el individuo, ¿no? Entonces, en La enfermedad mortal, que es un texto de Kierkegaard, que es un autor danés, el hombre es una síntesis de infinito y finito, de temporal y eterno, de libertad y necesidad. En resumen, una síntesis. Una síntesis es la relación de dos términos. Desde este punto de vista, el yo todavía no existe. Entonces, acá, si se dan cuenta, hay una visión hegeliana, pero a la vez es una visión que rompe con Hegel, ¿no? Cuando dice, desde este punto de vista, el yo todavía no existe, ¿no? En vez de dar por sentado al yo como un yo que es una síntesis de momentos previos, más bien acá se vacía de contenido al yo, ¿no? Entonces el yo deja de ser algo ya dado a convertirse en una tarea por realizar, ¿no? Para Kierkegaard es preocupante el no poder atender al sujeto concreto, al individuo en su condición existencial particular. Esto no implica un sujeto que está encerrado en sí mismo, pero sí supone comprender que no somos una unidad abstracta, sino un individuo que se ve aquejado por preguntas existenciales desde lo concreto, el cual nos remite a una existencia asentada en un aquí y ahora, ¿no? ¿Qué cosa significa este aquí y ahora? Que claro, el espíritu evoluciona, cambia, progresa, ¿no? Y ahí el individuo en concreto podría verse marginado, dejado de lado, porque, si, vuelvo a repetir, si lo comprenden, lo que se está diciendo es que hay un cambio, una transformación del espíritu como una generalidad, ¿no? Entonces, lo particular queda relegado, queda dejado de lado. Y lo que está pensando Kierkegaard es que precisamente eso que pareciera dejado de lado, más bien es lo más importante, ¿no? El individuo concreto en particular, porque el desarrollo de la cultura, de la sociedad, de la historia, del tiempo, se sintetiza en la calidad de vida de los individuos. Entonces, una sociedad que no articule una respuesta para una mejor vida para cada individuo, es una sociedad que está obviamente a espaldas del sentido de la historia, del tiempo, del devenir de las cosas, ¿no? A entender de Kierkegaard. Entonces, es importante pensar esto porque Nietzsche, obviamente,
va a estar ya visto como un autor de pasado a mediados del siglo XIX, ¿no? Y esto que estamos viendo está en las primeras décadas del siglo XIX, pero Nietzsche obviamente va a heredar esta crítica hacia una visión de progreso, hacia una visión de sentido absoluto, hacia una idea de verdad como un límite ya dado, ¿no? Entonces, Nietzsche y el sentido trágico de la existencia nos remite no solamente al origen de la tragedia, que es un texto inicial de la obra de Nietzsche, sino a que desde el comienzo Nietzsche está preocupado, es consciente de este sentido trágico de la existencia que hemos perdido. ¿Y por qué lo hemos perdido? Porque el progreso, el desarrollo económico, cultural, político, las máquinas, el dinero, la comodidad, los viajes que son más cortos, el mundo que se vuelve cada vez más fácil de poder ser atravesado, ¿no? Explotado, etcétera, modifica la conciencia de la finitud, de la fragilidad de la existencia humana. Entonces, el sentido trágico de la existencia tiene que ver precisamente con ese encuentro, ese desencuentro permanente entre un ser humano que se siente totalmente autosuficiente, capaz de enmendarle la plana a la naturaleza, de modificarla y convertirla en lo que él desee. Y ahí hay algo trágico. ¿Por qué? Porque el ser humano, al perder su conciencia de finitud, de fragilidad, de vulnerabilidad, cree que es capaz de hacer cosas que en realidad no puede o que no debería hacer. Esto último que digo que no debería hacer implica una capacidad crítica de entender de que hay cosas que es mejor no desarrollar, ¿no? En el siglo XX, la energía atómica, mucha gente podrá defenderla, pero lo cierto es que tal vez podríamos haber estado mejor sin necesidad de bombas atómicas, ¿no? Entonces, claro, alguien podría decir por el progreso, el desarrollo, el crecimiento, sí, pero tal vez podríamos haber estado mejor sin el desarrollo de ciertos químicos, ¿no? Y esto lo hemos visto en una de las películas recientes en que se ha expuesto, ¿no? Entonces, tal vez el sentido trágico de la existencia humana es que el ser humano como especie cree que tiene la capacidad de hacer cosas que puede hacer, ¿me entienden? Pero que tal vez no tiene la capacidad de decir, prefiero no hacerlas, sería mejor no hacerlas, sería mejor no concretarlas porque finalmente puede ser destructivo para nosotros en varias dimensiones de nuestra existencia, ¿no? Entonces, por eso he cogido la imagen de Caín, ¿no? Matando a Abel, porque, claro, se supone que Caín tendría que cuidar a Abel, ¿no? ¿En qué medida nosotros como especie, como sociedad, como cultura, como pueblo, cuidamos de los otros? Nos hacemos responsables de nuestro lugar en el mundo, ¿no? Nietzsche cuestiona términos fundamentales de la epistemología moderna, como por ejemplo el sujeto y el yo, dado que él cree que la cultura occidental en ese momento los ha asumido como si fueran esencias, ¿no? Indiscutibles, ¿no? Otro concepto que va a criticar es la certeza inmediata, emparentado con la intuición cartesiana que conoce sin que medie experiencia ninguna, ¿no? Para Nietzsche eso es una invención moderna, esta intuición de Descartes, ¿no? Esta intuición kantiana. El conocimiento absoluto que podemos relacionar con Hegel, ¿no? La idea de que hay un Aufhebung, un progreso, un desarrollo constante del conocimiento, ¿no? Esto es algo que Nietzsche va a cuestionar en grado sumo. Y finalmente la cosa en sí, ¿no? De Selbstdinge, ¿no? La cosa en sí misma, ¿no? Ya eso, piensa Nietzsche, esa necesidad de preguntarse por la cosa en sí misma, y no desde la conciencia de una vulnerabilidad, de una fragilidad, de una perspectiva, ¿no? De una finitud, de una conciencia de la finitud, van a significar problemas, como digo, a un nivel tanto epistemológico como ético, cultural, social, ¿no? Pero, como acá estamos hablando de epistemología en esta partecita, la cosa en sí es un término de regambre kantiana que Nietzsche va a cuestionar, ¿no? La idea de que podemos ir hacia la cosa en sí misma, ¿no? Es una falsa pretensión que tenemos, pero que ahí está presente
en nuestra tradición epistemológica, cultural, social, occidental, ¿no? Ahora bien, Nietzsche representa un cambio sobre el que nos vamos a detener. Un rasgo que deseamos resaltar es el afán de este autor por recuperar la conciencia de la condición trágica de la existencia humana, debido a la permanente negación de las condiciones propias de su existencia. Eso se refleja en dos condiciones. Uno, la negación permanente como especie de la condición de finitud de la propia existencia. No nos gusta sabernos finitos, limitados, frágiles, vulnerables. Dos, asumir la limitada capacidad del ser humano para conocer. Ambas dimensiones, el ser humano las rehúye y evade, asumiendo más bien que tenemos como especie una condición que nos diferencia a un nivel ontológico y existencial de otras especies. Por eso asumimos que tenemos un estatuto ontológico diferente. Por eso asumimos que podemos depredar, destruir el hábitat de otras especies, consumir otras especies, porque el ser humano existe de un modo en que otras especies no existirían, y por eso tenemos el derecho, la capacidad, la función de gobernar el mundo, de hacernos de la vida de otras especies, ¿no? Y creo que ese es un punto importante para entender la crítica que va a hacer Nietzsche a este aspecto, ¿no? A esta falta de conciencia de precariedad, de vulnerabilidad. Para Nietzsche hemos sobreestimado el valor de nuestra especie. Esta situación se va desarrollando en la Grecia antigua de la mano del desarrollo del gusto por la poesía gnómica, es decir, aquella compuesta por sentencias educadoras. Por ejemplo, el templo de Delfos se encontraba rodeado de sentencias como no engañes al amigo, camina con pensamientos justos, frases que buscaban plantear una reforma ética. Además, se va instaurando en nosotros la presunción que el conocimiento nos aleja de nuestra condición de fragilidad y finitud. El poder transformar la materia nos hace creer que podemos controlar las condiciones de nuestra existencia y asumimos que el mundo es todo orgánico, que apunta a determinados fines, mundo que además creemos regido por leyes y principios específicos. Ahora me voy a centrar sobre verdad y mentira en un sentido extramoral, y con esto voy a cerrar este primer video sobre Nietzsche. Luego en la siguiente sesión vamos a ver unos segundos ya dedicados a el texto que nos corresponde, ¿no? El de genealogía de la moral. Entonces, cito a Nietzsche: en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más feliz que la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto, ¿no? O sea, fin de la cita. Este texto de sobre verdad y mentira en un sentido extramoral es un texto cortito, un texto muy fuerte de Nietzsche, es de sus primeros textos, y es un texto que va a la yugular, que va directo, va de frente a un tema importante, tanto a un nivel epistemológico, existencial, cultural, que tiene que ver con cuál es el lugar del ser humano como especie, ¿no? Y el ser humano asume que tiene la capacidad de poder conocer, y que es como nuestra labor intentar conocer, ¿no? Y precisamente Nietzsche piensa de que somos seres finitos, limitados, vulnerables, que creemos que tenemos la capacidad de hacerlo sin ningún tipo de resquemor o de preguntas acerca del daño que podemos hacer al hábitat de otros seres vivos, o en qué condiciones se ejerce cierto tipo de prácticas empresariales, etcétera, etcétera, ¿no? Nietzsche, a partir de poner en relieve la noción de finitud de nuestra especie, nos muestra lo ocioso y soberbio por parte de nuestra cultura de creer que nuestras capacidades racionales, que se extienden a la técnica, a la tecnología, a la cultura en general, nos brindan una condición superlativa en la que podemos superar nuestra propia finitud. ¿De qué modo hace esto Nietzsche? Poniendo en jaque al binomio saber-poder, el cual asume que como especie el ser humano tiene la capacidad de superar de forma plena todas sus carencias y limitaciones, cuando lo mucho simplemente lo que hemos logrado son mejores interpretaciones o lecturas del mundo que nos rodea, pero eso no significa de ningún modo que la naturaleza o el mundo sean una suerte de libro o manuscrito por descifrar. Cito a Nietzsche: ¿qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso o un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias, la verdad son ilusiones de las que se han olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible,
monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Sigo leyendo. Solo mediante el olvido de este mundo primitivo de metáforas, solo mediante el endurecimiento y la petrificación de un fogoso torrente primordial compuesto por una masa de imágenes que surgen de la capacidad original y la fantasía humana, solo mediante la invencible creencia en que este sol, esta ventana, esta mesa son una verdad en sí, en una palabra, gracias solamente al hecho de que el hombre se olvida de sí mismo como sujeto, y por cierto, como sujeto artísticamente creador, vive con cierta calma, seguridad y consecuencia. Si pudiera salir, aunque solo fuese un instante, fuera de los muros de la cárcel de esa creencia, se acabaría enseguida su autoconciencia. Entonces, nada, fin de la cita. Creo que esto explica bastante bien la posición de Nietzsche en relación a un conocimiento que nos sirva para resolver problemas prácticos, programáticos, funcionales, concretos, que ayuden a vivir mejor, ¿no? Un rasgo central de los seres humanos para Nietzsche es que nos cueste asimilar el nihilismo, entendido como vacío de la existencia. El miedo a la muerte nos paraliza, nos pesa el pensar en la posibilidad de no existir o que la propia existencia sea un sinsentido. La cultura tiene un horror al vacío, tiene miedo en aceptar que somos finitos, vulnerables, frágiles. Por ello nos escondemos detrás de la ciencia, la técnica y la tecnología, dado que nos brindan la seguridad de avanzar, de tener un proyecto de vida en conjunto. En cambio, el nihilismo podría verse como una oportunidad, como una posibilidad, ahí donde nada tiene sentido absoluto, todo está por hacerse, ¿no? Vuelvo a repetir, ahí donde nada parece tener sentido, tiene todo el sentido de hacerse lo imposible, ¿no? Y creo que ese es un punto interesante que tendríamos que tomar en cuenta, digamos, ¿no? La crítica de Nietzsche entonces se centra en estos dos puntos y con esto vamos a ir cerrando este primer video de introducción al pensamiento de Nietzsche. El conocimiento humano es limitado, dado que nuestras teorías, ciencias, tecnologías, lo que hacen es brindarnos una interpretación de la realidad, interpretación en constante progreso, pero interpretación a fin de cuentas. Por ello que es una construcción dentro de un determinado modelo de conocimiento. ¿Qué implica esto? Que lo que llamamos realidad es un conjunto complejo y variado de teorías que compiten entre sí por imponerse o fluir de mayor manera. En la forma en que vemos los hechos del mundo, los cuales no son acontecimientos puros, sino siempre fenómenos a ser comprendidos por el conjunto de teorías que tenemos. Un segundo concepto para tener en cuenta en relación con el binomio saber-poder es que la forma en que se estructura toda la sociedad implica permanentemente un intercambio de formas de imponer visiones del mundo, las cuales, para ser asimiladas con mayor fuerza, se asumen como si fueran lo normal y lo natural. De este modo, la mayoría de las personas no cuestionan o se preguntan por lo que conocen, dado que asumen que están dentro de lo que se ha aceptado como lo bueno, lo sano y correcto. Precisamente Nietzsche va a intentar ayudarnos a desmantelar, desmarcarnos, ¿no?, de esta presión permanente de tener que ubicarnos desde una perspectiva en la que supuestamente sería como nuestra visión el absoluto, la objetividad, ¿no? O sea, la conciencia de la precariedad de nuestra propia conciencia o de nuestro propio conocimiento nos debería ilustrar, nos debería ayudar a buscar ser mejores, ¿no?, a perfeccionarnos. Reconocernos como finitos, como limitados, no nos perjudica, más bien por el contrario, mejora y amplía nuestra perspectiva ante la existencia, porque nos hace dimensionarla en su justa medida. Más bien por el contrario, cuando no entendemos que somos finitos y limitados, tanto a nivel existencial, epistemológico, cultural, caemos en la soberbia de creernos que somos una especie de factotus o de dioses que pueden transformar y modificar el mundo a su necesidad, a su comando, a su palabra. Acá me voy quedando. Espero que les haya aclarado o servido estas viñetas para ir entendiendo el pensamiento de Nietzsche. Así que nada, me despido y les agradezco por su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense, muchas gracias, suerte.